Bueno, vamos con la segunda parte. Ella es Beatriz Oces, psicóloga de Acengas. Me lleva aguantando 14 o 15 años. No, tanto no, todavía ¿No? no. Hombre, 10 como mínimo seguro. Por ahí. Por ahí. Está muy especializada, evidentemente, en el tema de adicciones, es su campo, su trabajo, y en adicción afectiva es muy fiable, mucho. Ella va a exponer un caso clínico de Acengas. Evidentemente no daremos datos personales, solo que es una mujer. Ella dará los datos imprescindibles, edad, etcétera, pero que es un caso absolutamente significativo y representativo de lo que es exactamente esto que se llama adicción afectiva. Cuando quieras, Beatriz. ¿Cómo pongo esto? ¿Esto puesto? Pues no. Espera, dame un segundo. Jessica, Jessica. ¿sabes con baixos? Ah, ya está, Vale. ya está. Gracias. Bueno, a ver, buenas. Aquí hoy vamos a presentar el caso de una paciente que tiene una larga trayectoria y un largo recorrido dentro de las visitas, del entorno terapéutico que ha tenido con nosotros, y nos pareció bastante interesante como representación. ¿No se me oye? Ah, vale. La elección de este caso, sobre todo, vino dirigida por el hecho de que queríamos mostrar un caso que pudiese ser lo suficientemente factible y, sobre todo, como una muestra de las consecuencias que pueden haber cuando sostenemos este tipo de dependencia emocional y esta dependencia afectiva durante un tiempo excesivo. Hace años, como yo le comentaba a Francés en una de las ponencias que hemos tenido esta mañana, yo presenté el caso de una chica joven que seguía estos mismos patrones, pero claro, esta chica tenía 20 años en ese momento. Entonces, esta mujer que vamos a presentar hoy sería la evolución de lo que podría suceder si este tipo de mecanismos o incluso de conductas aprendidas se trasladan a lo largo del tiempo. Vale, bueno, empezamos a presentar un poco a ella, aunque tendríamos que hacerlo un poco al revés, ¿no? Vale. Esta persona acude a consulta por su pareja, ¿no? En este caso su marido, que era una persona con ludopatía, problemas de alcoholismo, adicción a otras sustancias, una cierta conducta severamente patológica, y ella acude a la consulta junto con su marido por sentimientos de culpa persistente, por no encontrarse bien, por tener como sentimientos de invalidación personal, etcétera. Bueno, su marido era excesivamente conflictivo, era una persona muy violenta, tenía episodios de psicosis, de pensamientos paranoides. Un ejemplo claro que esto sucedió, luego lo explicaré un poquito más tarde, durante el proceso de separación, era esa persistencia psicótica y paranoide que le acompañaba. Vale, con respecto a ella, pues es una mujer adulta. Es una mujer adulta con una relación, una trayectoria de matrimonio de unos 30 años, es una funcionaria pública, tiene un alto poder adquisitivo, tienen 2 hijas dentro del matrimonio, una de ellas no presenta ningún tipo de patología y la otra presenta una anorexia nerviosa. Todo esto, por supuesto, influye tanto en la relación posterior con una de sus hijas como, por supuesto, con las relaciones dentro de la pareja, ya que el marido culpabilizaba constantemente a nuestra paciente de los trastornos de TCA que tenía la hija mayor. Vale, vamos un poquito a lo que sería la historia vincular. A ver, a nivel externo, la paciente mantiene una imagen de estabilidad y adaptación. Es una mujer que tiene un buen trabajo, que es una persona adaptable, que no tiene ningún tipo de problemática. Sin embargo, en el ámbito privado sostiene durante décadas una situación de elevada conflictividad y sufrimiento emocional, ¿vale? Dentro de esta relación, ¿no? Se instala progresivamente una dinámica donde el malestar del otro es vivido por la paciente como responsabilidad propia. Cuando ella acude a consulta, persisten los pensamientos de justificación a su marido, ¿no? Él ha tenido una etapa conflictiva desde su niñez, pertenecía a una familia excesivamente
violenta. Entonces, todos los sucesos que acaecían en privado dentro de la familia siempre eran debido a la situación previa del marido. Entonces, dentro de ella se instaura un rol de salvadora. Yo tengo que salvar a mi pareja porque proviene de un entorno inestable, por lo tanto, yo voy a proporcionar ese entorno de estabilidad en el que él se pueda adaptar y, sobre todo, él pueda sobrellevar esta experiencia traumática, esta huella traumática y proseguir su vida hacia adelante. El marido, creo que me he olvidado de comentarlo, desde el momento en el cual se inicia la consulta, hace varios años, hasta el momento actual, es desempleado, en ningún momento ejerce ningún puesto concreto, tiene una dependencia completa y económica hacia la pareja, en este caso nuestra paciente, y, por supuesto, no hay ningún tipo de interés con respecto a una mejora económica o de una búsqueda de empleo laboral. Hay una dependencia económica completamente de ella e incluso completamente instaurada y sometida. En ningún momento se valoró la opción dentro de la pareja de que él pueda, digamos, buscar una opción laboral que le permita ser económicamente independiente de nuestra paciente. Entonces, dentro de esta dinámica de dependencia, en el cual ella era el principal sustento familiar y, por supuesto, la pareja con toda esta problemática mental, empezaba a ver todo este ciclo, por ejemplo, como decía antes Marina, del proceso de luna de miel. En este caso, el circuito repetitivo era: el marido sentía un malestar que podía asociar a algún miembro de su familia, podía asociarlo dentro de la familia en la que convivían todos, podía ser de la familia externa, podía ser de la falta de trabajo, de la falta de economía o de la pérdida económica debido a su ludopatía. Entonces realizaba una acusación hacia la paciente en la cual se la culpabilizaba. Posteriormente, ella realizaba un sobreesfuerzo reparador en el cual intentaba, por ejemplo, si había una herida económica, intenta subsanarla, si había algún tipo de malestar emocional o tenía algún tipo de conducta psicótica o paranoide, intentaba regularla, intentaba, como en psicología a veces solemos decir, ser psicóloga de su pareja. Había un alivio transitorio en el cual había como esos momentos de calma en los que él no hacía este tipo de demanda, estaba mucho más calmado y posteriormente comenzábamos con una nueva demanda. Podía ser exactamente la misma que se había visitado con anterioridad o podía ser posterior o nueva. Vale, con el paso del tiempo se observa una reducción subjetiva y muy progresiva del espacio de la paciente. Ella está completamente aislada, no participa en reuniones familiares con su propia familia, ni con sus hermanos, ni con sus padres. Por supuesto, hay un aislamiento progresivo de esa comunidad social, que serían los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, en la que su vida personal consiste en acudir sistemáticamente a terapia para buscar maneras de ayudar a su pareja que llegue a ese espacio de confort o de sostenibilidad gracias a ella, siempre como en este tipo de dinámica. Bueno, esto creo que es lo que acabo de explicar. Bla, bla, bla. Vale. La violencia que existía dentro de la pareja, sobre todo, era violencia verbal, humillaciones, descalificaciones, invalidaciones personales, incluso en varios encuentros de agresiones sexuales que son verificados, ¿no? A nosotros nos llamó especialmente la atención que había un alto grado de tolerancia respecto a este tipo de abusos, porque de alguna manera se había normalizado esta conducta dentro de la relación. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho utilizar, que es la metáfora de la langosta, ¿no? Que hablamos de ese proceso de normalización dentro de la pareja en el que acabamos permitiendo esos abusos que se consideren como algo que es propio dentro de la pareja, ¿no? Cuando yo voy a hervir una langosta, primero la meto en agua fría para que ella entienda que está dentro del entorno al que está acostumbrada. Y posteriormente voy muy poco a poco subiendo la temperatura para cocerla poco a poco sin que ella se dé cuenta. Y cuando ya está lo suficientemente cansada, no puede salir de la olla, porque la he desgastado a lo largo del tiempo. Cuando intentábamos hablar con ella, intentábamos dirigir estos pensamientos para que fuese capaz de identificar la situación de abuso que estaba sufriendo, siempre había esta tendencia a sobrejustificar. Él estaba muy mal, yo tenía que ayudarle, las niñas, sus hijas, necesitaban una estabilidad.
y yo pensaba que podría mejorar, ¿no? Incluso había pensamientos recurrentes que hablaban del pasado, de cuando se habían conocido, él no era así, él no tenía esta capacidad, cuando yo le conocí no estaba tan mal. Sin embargo, con el paso de las siguientes sesiones, nos comenzamos a dar cuenta de que este tipo de inestabilidad sí que había estado presente desde el principio, pero de alguna manera se había invisibilizado. Después de alrededor de 1 año y medio de terapia, se empieza a crear este pensamiento dentro de la paciente en el que ella empieza a reconocer que dentro de la conducta que está teniendo no está consiguiendo el resultado que ella necesita para con su vida. Entonces comienza a solicitarnos ayuda para separarse de su pareja, después de 1 año y medio. La decisión final, porque divaga alrededor de otro medio año, ¿de acuerdo? Múltiples sesiones en las que no se atreve, en las que no sabe cómo confrontarle, no sabe cómo especificarle de que no pueden seguir manteniendo una relación porque es excesivamente destructiva, tanto a nivel económico como emocional. Se procede a la comunicación, ¿no? Entonces, al principio, ¿no? Como hablaba, ¿no? de este tránsito desde que ella comienza a rumiar este pensamiento de separación, ¿no? Al principio no se atreve porque hay como una situación en la que comienza a pensar, bueno, tal vez estoy exagerando, es que no quiero perjudicarlo, es que me siento responsable, ¿quién va a cuidar de él? Él no tiene, se lleva muy mal con su familia, no tiene otro tipo de personas, no tiene nada si se separa de mí, ¿no? Entonces es como un sentimiento de sobreprotección y sobre todo de que si abandonaba a su pareja automáticamente podría cometer cualquier tipo de conducta que le pudiera resultar, bueno, excesivamente traumática a ella, como pudiese implicar algún tipo de tentativa de suicidio, que sucede en varias ocasiones y en varios encuentros previos a la notificación final a la pareja, en los que él manipulaba a ella y sobre todo postergaba esta decisión por la posibilidad de que ella se separase de él, ¿no? Si tú te separas de mí, yo me suicido. Entonces, esto sería culpa tuya, ¿no? Volvemos a esa tendencia a la culpa, ese sentimiento de que una persona pueda perder su vida debido a una decisión que tú tomes, ¿no? Y entonces se produce efectivamente la notificación a su marido. Tiene una reacción excesivamente exagerada, hay varios ingresos debido a ello, y entonces lo que se procede a hacer es, paulatinamente, comenzar a hacer los procesos colindantes para que la pareja se pueda separar tranquilamente. Vale, en este caso empieza a haber una conducta por parte del marido excesivamente violenta hacia ella. Episodios de seguimiento a la pareja en su trabajo, en su casa, en las zonas que transitaba. Hay agresiones físicas contra la familia por parte de ella. Hay episodios en los cuales, por ejemplo, el padre de ella sufrió una agresión por parte del exmarido. Empieza a hacer actos de vandalismo en la zona donde ella trabaja. Empieza a hacer episodios de acoso masivo en el sitio donde ella trabajaba, en la calle donde ella vivía, en el bar donde tomaba el café. Empieza a hacer una serie de vejaciones, de humillaciones públicas. Comienza a comprar teléfonos de segunda mano para realizar llamadas a las 4 de la mañana, impidiéndole el descanso, provocando de alguna manera interrumpir su capacidad de reactivarse, de reorganizarse, siempre y ante todo con amenazas textuales y mediante cartas, mediante mensajes a través del teléfono, en los que la culpabilizaba a ella de cualquier tipo de problemática que él pudiera tener en el futuro. Si yo acabo en la cárcel será por tu culpa, si yo me suicido será por tu culpa. Entonces ella comienza a hacer un periodo de intento de regresión que creo que pudimos evitar, ¿no? Ella empieza a decir, creo que no debo de divorciarme, creo que no debo de separarme de esta persona,
porque no será capaz de autosostenerse, no será capaz de autorregularse, e intentamos a través de severas sesiones que ella comprendiera que ese sentimiento no era parte de ella, puesto que durante las sesiones que ella había estado con él, incluso los 30 años de matrimonio previos, no había conseguido que él cambiase este tipo de actitud, por lo tanto, ella no tenía esa llave, ella no podía reconducir a esa persona hacia ese estado de salud mental que era el que él mismo necesitaba. Ella no podía sentirse responsable ni, por supuesto, culpable de ello. ¿Qué sucede? Debido a todos estos actos delictivos, ¿de acuerdo? Como todos los episodios de acoso, de vandalización, de agresión hacia los familiares de ella, él es sometido y detenido en varias ocasiones. En una de ellas, por intento de huida y agresión a un miembro del orden, creo que fue un mozo de escuadra. Percibe unos antecedentes mayores que incluso los que ya estaba percibiendo por acoso. Entonces, él es dictaminado que tiene que hacer prisión preventiva. Todo esto mientras ella todavía estaba en proceso de separación, ni siquiera había firmado los papeles. En el momento que se le notifica a ella que debido a esto él ha sido encarcelado, lo primero que hace ella es decir, bueno, pues no me divorcio. Voy a ver de qué manera lo saco de la cárcel, no me divorcio y así él vuelve a vivir conmigo en mi casa y vemos a ver cómo solucionamos esto. De la misma manera, tuvimos que volver a intentar reconducir este pensamiento, hablar con ella, manifestarle la realidad y, sobre todo, qué tipo de futuro sería el que podría suceder si se seguía reproduciendo este tipo de dinámica que estaba aconteciendo en la pareja. Entonces, como este asentamiento de acoso había persistido, esto era una presión preventiva que él había tenido, él sale y vuelve a percibir este acoso, ¿no? Es como que de alguna manera el acoso empeora. Las llamadas a las 4 de la mañana son continuas, repetitivas. Si no toca el timbre de su casa, si no invade su casa, hay un allanamiento de morada cuando en principio él no puede entrar ahí mientras esté este proceso. Hay una expropiación de bienes, hay una agresión a los inmuebles de los familiares, hay una agresión dentro del sitio donde ella trabajaba, todo este tema del vandalismo se reproduce y se intensifica, entonces se toma la decisión de que ella ponga una orden de alojamiento. Esa orden de alojamiento se incumple en varias ocasiones, por lo tanto, la condena que recibe él es más estricta, entrando en prisión durante unos 2 años, más o menos han sido. 2, ¿de acuerdo? Entonces, proseguimos con el tema de la separación, con el tema del divorcio. Entonces, aquí vuelve este sentimiento de culpa. Ha agredido a su familia, ha agredido los bienes de su familia, ha perjudicado su empleo debido a la exposición, a las vejaciones, al vandalismo que estaba recurriendo. Sin embargo, su cabeza, sus pensamientos recurrentes son: ¿yo podría haber evitado esto? ¿Le he abandonado? ¿He sido demasiado dura? ¿Soy responsable de lo que está sucediendo? ¿Soy yo responsable de que él esté en la cárcel? Mediante continuas sesiones intentamos que ella comprenda que no es ella quien ha realizado esto. Yo a veces le ponía un poco la metáfora de decirle: ¿dónde guardas la escopeta? Y me decía: yo no tengo ninguna escopeta. Y le decía: vale, entonces, ¿cómo has podido tú forzarle a él a hacer esto? Esto al fin y al cabo ha sido un proceso de decisión de él. No, pero él no está dentro de su salud, no está en sus cabales, él no está lo suficientemente lúcido como para que estas tendencias que está haciendo, esta conducta, esta respuesta emocional sea coherente. No se trata de que tenga coherencia o no tenga coherencia, es que tú no puedes influir en ello. Él al final, si ha tomado esta decisión y esta decisión parte de una situación mental o una situación que él ha normalizado, tú nunca vas a ser responsable de esto. Esto es un pensamiento muy difícil de exponer. Un pequeño dato que a mí me gustaría mencionar, ¿no? Dentro de los últimos meses antes de que se rompa la convivencia, cuando se le notifica la intención de separación de nuestra paciente, los pensamientos paranoides de él se intensificaron hasta el punto
en el que él dormía con un cuchillo de cocina de unos 30 centímetros más o menos, era bastante grande, por una tendencia paranoide que nunca llegamos a identificar, no sabíamos si la adjudicaba algún tipo de suceso concreto, pero sí que es verdad que provocaba muchos sentimientos de miedo, ¿no?, en nuestra paciente, porque cuando ella intentaba salir a la calle pues para ir a comprar, para reunirse pues con su familia, con sus amistades, él hacía un proceso de violencia física en el que impedía que ella pudiera salir. Entonces, también, de manera análoga, la decisión de separarse va vinculada sobre todo a esto. Si estoy viendo que esta persona cada vez intensifica más su manera de controlarme, ¿no?, de impedirme acceder a la vida que yo ya he construido, ¿cómo más va a continuar esto en el momento que yo lo sigo tolerando? Porque lo he normalizado. Vale, proseguimos. Debido a que la pareja está encarcelada, no tiene contacto con él, él, por supuesto, está vigilado, no tiene ningún permiso para dirigirse hacia ella, hay un absoluto control con respecto a cualquier tipo de acercamiento, tiene una vigilancia excesiva. No recuerdo si le llegaron a poner un control, no sé. Pero ella, dentro de todo este sentimiento de autocuidado, esta tendencia a ser una persona altamente dependiente afectivo, la traslada a su hija mayor, ¿no?, la que hemos hablado previamente, que tenía anorexia nerviosa, ¿no? En el momento en el que el padre, digamos, desaparece de escena, todo este proceso de sobrecuidado, de sobreimplicación, de sobrejustificación, se traslada a la hija, ¿no? Entonces, aparecen ciertas dinámicas como la vigilancia constante, la dificultad para tolerar la frustración con respecto a la hija, la sobreimplicación emocional, la confusión entre el acompañamiento y rescate. Yo antes he mencionado de que en un punto del momento terapéutico su vida era venir a consulta para hablar de su marido y ver de qué manera le podría ayudar, ¿no? Todo esto se traslada y la conversación se dirige cambiando un nombre, ¿no? En lugar de ser mi marido es mi hija, ¿no? Ahora, ¿cómo salvo a mi hija si a mi marido no lo he podido salvar, ¿no? Es como si la enfermedad de su hija, incluso las situaciones conflictivas que está viviendo la hija en ese momento, se reactivasen, ¿no?, en esta fantasía que ella tenía de sobrecuidado, de sobreprotección, de sentirse responsable de aliviar el sufrimiento del otro, obviamente olvidando el suyo propio. Entonces, cualquier tipo de fracaso que pudiera vivir la hija era visualizado como un tipo de fracaso personal. Vale. A lo largo de todo el tratamiento, la actualidad sí que nos hemos encontrado que con respecto al marido ha habido una cierta mejoría, se han podido establecer ciertos límites, se ha efectuado finalmente la separación. Sin embargo, como ha habido este desplazamiento de este tipo de conducta que ella tiene hacia la hija, lo que percibimos es que hay como un patrón aprendido en el cual su manera de vincularse, ¿no? Antes, por ejemplo, Marina o Francesa hablaban acerca de cómo la dependencia afectiva no solamente es entre parejas, sino que habla de la manera en la que tú te vinculas con otra persona y que trasladas ese patrón hacia esas personas. En el momento en que identificas que tienes que ocupar ese rol dentro de la estructura que tienes con esta persona, te sometes a él. Actualmente, por ejemplo, tenemos áreas emocionales de culpa persistente, ansiedad, incluso dificultad para identificar necesidades propias. Dentro de todo este proceso terapéutico, ella tiene una intervención por una problemática que tenía dentro de una pierna. Tenía una problemática en la rodilla, pero eso no era prioridad, ¿no? Ella apenas podía andar, tenía muchas dificultades, la rehabilitación era muy dolorosa, pero eso no era importante. O sea, no era importante que ella pudiera recuperar su locomotricidad, sino que lo más importante era pues, que su hija estuviera bien, que su marido estuviera bien, incluso teniendo momentos de insomnio persistente. En el área interpersonal, por ejemplo, encontramos la escasa autoafirmación, el temor al conflicto, la sobreadaptación.
es incapaz de confrontarse con su hija o con las problemáticas que pueda generar, de poner límites, de poner barreras, tienen miedo a que su hija fracase y, por lo tanto, se sobreimplica. En el área cognitiva, por ejemplo, vemos una sobreatribución de responsabilidades, interpretación autoculpabilizadora. Y aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar con respecto a la hija, porque en algún punto, desde que la pareja entra en prisión y esto se desplaza hacia la hija, automáticamente todo es hacia la hija, ¿no? Cuando hay una pequeña anécdota que es respecto a cuando ella asistía a terapia y le comentábamos, ¿pero qué haces en tu día a día aparte de ir a trabajar por las mañanas? ¿Qué haces por las tardes? ¿Te vas a hacer yoga? ¿Te gusta, por ejemplo, hacer zumba? ¿Encuentras espacio para tomarte un café con tus amigas? Y era, no, tengo que estar disponible si mi hija me necesita. Es que mi hija sale a tal hora del trabajo y puede que venga a casa. Es que yo tenía un compromiso este fin de semana, que me habían invitado a una comida, pero creo que no voy a asistir o creo que lo voy a anular porque sé que mi hija va a tener una cita con un chico que tiene una relación problemática y como probablemente lo pase mal, me voy a quedar en casa por si luego me necesita. ¿Te puedo dar cita el viernes? Ay, es que el viernes es cuando ella tiene que ir a la batucada y cuando va luego se encuentra regular. Entonces, yo creo que voy a ir a recogerla. Hay una evitación de la confrontación, un exceso de cuidados a los otros y muchísima dificultad para sostener límites. Bueno, hablamos un poco de la hipótesis que nosotros teníamos con respecto a por qué emerge, ¿no?, este tipo de pensamiento, lo he hablado muchas veces, ¿no? Este rol de cuidadora, de salvadora, En algún momento hay un concepto, por ejemplo, con Laura, lo hablaba en el descanso, que hablábamos de ese tema de qué es la autoestima, ¿no?, qué consideramos nosotros que es la autoestima. Y a veces pecamos de que la autoestima la confundimos con el egocentrismo, ¿no? Si yo a mí mismo me quiero un montón, creo que soy completamente perfecto o creo que lo que a mí me suceda o lo malo que me suceda no es importante frente a lo de los demás, sí que es verdad como que de alguna manera estoy obviando mi propia realidad por intervenir en la de los demás, ¿no? Es como me hace sentir bien el ser consciente de que soy yo la persona que está cuidando, está salvando a la otra. Es como una especie de inyección de autoestima. A ver, la violencia sostenida que tiene la paciente durante 30 años sí que es verdad que ha debilitado muchísimo los mecanismos de protección, ha incrementado sus sentimientos de incapacidad y, sobre todo, ha consolidado una posición de sometimiento, ¿no? Ella está en una posición en la que ha naturalizado muchísimo que otras personas hagan un abuso emocional y psicológico sobre ella. Como todo esto luego se reorganiza y se traslada a la hija, digamos que de alguna manera cambian ciertos parámetros, pero sí que es verdad que la base del patrón es exactamente el mismo. A lo mejor no hay una preocupación o un temor intenso como los pensamientos paranoides de la pareja con el cuchillo, como me van a atacar y si me roban cuando vaya a comprar tabaco, pues me llevo un cuchillo por si acaso. Pero en este caso van con respecto a la hija y es como si su vida entrara en un segundo plano. Entre los objetivos que hemos tenido con ella actualmente, que todavía sigue en tratamiento, a corto plazo estamos intentando reducir la culpa, incrementar conciencia del daño sufrido, identificar sus necesidades propias. Por ejemplo, cuando ella estuvo haciendo rehabilitación por la operación que sufrió, no era consciente del decir, pero tú te sientes lo suficientemente bien cuando tienes que ir corriendo a casa de tu hija a sostenerla, ¿no te duele la pierna? Si tu hija necesita ayuda, ¿no debería ser ella quien diera el paso de ir a solicitarla? ¿Eres consciente de que eres una mujer maltratada no solo por tu marido, sino también por tu hija? A medio plazo, por ejemplo, estamos intentando que ponga límites con respecto a la influencia que tiene de su propio tiempo libre su hija, que no tenga tamaña disponibilidad, que no sea lo suficientemente amplia, que tenga como cierta limitación en este aspecto.
Estamos intentando que tenga una reconstrucción identitaria, que abandone este rol de salvadora y que tenga una consolidación de relaciones muchísimo más simétricas. Y sobre todo una narrativa que vaya más centrada en sí misma y no sobre todo en el autosacrificio. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Entonces, actualmente, pues esta persona sí que es verdad que ha podido establecer algunos límites todavía excesivamente difusos con respecto a la hija, pero también porque la hija ha tenido una serie de episodios excesivamente conflictivos. La raíz, como explicaba al principio, de explicar este caso y no otros, de una chica más joven y tal, es cómo el patrón, si no se trabaja, si no se establece, si no se empieza un proceso de reconstrucción en el que la persona empiece a identificar conductas que se repiten a lo largo del tiempo y, sobre todo, que no permiten que la persona avance, lo que finalmente sucede es que hay una vinculación que se traslada de una a otra, ¿no? Como si fuese una estructura parasitaria. Si la persona original hacia quien yo he repetido este vínculo desaparece, yo este vínculo lo voy a repetir excesivamente y de la misma manera con otra persona. Hemos tenido muchísimos casos, casi todo mujeres, en el que han tenido varias parejas y esta situación de salvadora, de agresión recurrente y normalizada, sobre todo agresión verbal, humillación, se traslada de una pareja a otra. Finaliza una pareja y siempre hay como el pensamiento, uy, qué mala suerte he tenido, este me ha salido rana, me voy a por el siguiente. Y constantemente se repite exactamente el mismo tipo de situación, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se plantea la duda de si tal vez el problema no sea la persona, que obviamente sí que es una parte de ello, sino cómo tú te relacionas con esa persona, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta de la influencia que tiene este tipo de capacidad relacional y cómo influye en los demás. Dime. No, si no te sabe mal, un apunte. Es la última conversación que he tenido con ella, que no he tenido tiempo de comentártelo. Fue el lunes. Sí. Y me llamó llorando. Ella se ha comprado un piso y es incapaz de comprarse una cama. Incapaz. Porque cuando va a buscar una cama, ve una cama de 1,35 m y me dice, no puedo, dormiré sola, yo no puedo dormir sola. ¿Qué hago comprándome esa cama? Pero si me compro, digo, cómprate una de 90. No, porque eso significa que he fracasado. He fracasado en mi familia. O sea, no puede comprar, no ha comprado ni la nevera. Claro, porque de alguna manera esa tendencia regresiva, ¿no?, a fijarte en un punto pasado en el cual se supone, ¿no?, cuando hablamos de esa zona de confort, que a mí me gusta llamar la zona de costumbre a la que estás acostumbrado, en el momento en el que hablamos de abandonar el patrón y sobre todo abandonar la conducta, lo que intentamos es proseguir, ¿de acuerdo? Entonces eso implica que habrá cosas a las que nos tenemos que confrontar y darnos cuenta de que no siguen el patrón que nosotros creemos que es el bueno, ¿no? Pero probablemente sí es el que permite construcción. Como hablaba con el ejemplo de la cama, ¿no? Oye, si yo estoy acostumbrada, ojo, a dormir en una cama grande porque la compartía con mi pareja, en el momento en el cual duerma en la misma cama, pero sin la presencia de esta persona, lo sentiré extraño, lo sentiré antinatural. Y ese proceso de maduración mental consiste en comprender que no tiene por qué ser antinatural y sobre todo no tiene por qué ser extraño, es una cama, es un objeto, no es una vinculación. Y eso se traslada a cualquier otro tipo de áreas de su vida. ¿Qué pasa si quedo con mis amigos si todos están en pareja? ¿Por qué yo tengo que tenerla? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de la compañía de estas personas si mi marido no se sienta a mi derecha o a mi izquierda? En fin, como decía, que creo que es muy importante darnos cuenta de que este tipo de conductas a día de hoy se siguen normalizando. Hoy hemos hecho el caso de una mujer de mediana edad, pero podría ser una chica de instituto de 15 años completamente. Este tipo de casos cada vez son más comunes, desgraciadamente excesivamente normalizados y en muchos casos que cuando solicitan la ayuda están en un proceso de indefensión tan asumida
que puede llevar años o incluso ser prácticamente imposible romper esa cadena. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me sobra tiempo. Uy, qué rápido ha sido. No, me ha tocado un público tímido a mí. Primero, gracias. Y cuando nos encontramos en casos, no a este nivel, pero que van hacia ahí, en la adolescencia, nos encontramos muchas veces que los padres no validan esta situación en una hija porque la ven pequeña, porque consideran que es de niños pequeños, son chorradas, que son tonterías. Pero encontramos a adolescentes que están sufriendo exactamente este proceso, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho porque tienes que trabajar con la familia por un lado para entender que es adolescente o que es pequeña, pero que está viviendo en este mismo proceso, ¿no? Porque no la ven como mujer, la ven como niña. Mira, en la adolescencia pasa una cosa que hay mucha alta influenciabilidad, ¿no? O sea, sobre todo por los pares, ¿no? Si yo tengo una persona que es más o menos equidistante de mi edad, para mí su testimonio es muchísimo más válido que el de una persona mucho más experimentada. A mí en esto me gusta, por ejemplo, hablar de los trends, que sucede muchas veces, no, el test de la pareja, ¿no? Se ponen, se graban para el TikTok, y eso significa que somos muy buena pareja, que somos muy buen novio, que tenemos muchísima química. Sin embargo, desde mi perspectiva, cuando analizamos este tipo de cosas son plenamente superficiales, ¿no? No habla de una comprensión, de una conexión genuina y sobre todo se quedan en cosas excesivamente estereotipadas, ¿no? Oye, ¿qué pasa si acabamos la frase del otro? Pues muy bien. Pero ¿qué pasa si no la acabamos? No hay ningún tipo de problemática. Si yo no soy capaz de adelantarme al pensamiento de mi pareja, es físicamente imposible. Yo no leo la mente. Y en principio ningún ser humano lo hace. Entonces, estas normalizaciones de las que me hablas, de incluso rituales en los que ellos validan, identifican, incluso valoran en escalas el cómo tú te vinculas con una persona, habla también de ese tema de identificación social, ¿no? De qué manera se vive esa vinculación, ¿no? Dentro de mi generación, dentro de lo que se me está enseñando, ya no solo por lo que mis padres visualizan, porque mis padres a lo mejor tienen esa tendencia a ningunear porque acontecen que tengo una edad concreta, que probablemente es lo que está de moda, que se me pasará en algún momento, pero esto es como aprender a leer o incluso aprender una lengua, ¿no? Todo lo que aprendas mal lo vas a seguir sometiendo y hasta que no aprendas a hacerlo bien, lo vas a seguir haciendo. Si a mí me enseñan a hablar, por ejemplo, y a escribir con ciertas palabras alteradas, yo lo voy a reproducir durante toda mi vida. Voy a ser incapaz de cambiar ese tipo de estructura. Y es importante precisamente no normalizar o no ningunear este tipo de estructura solo por tener una edad concreta o por la juventud, porque precisamente es cuando somos más jóvenes cuando los procesos de aprendizaje se consolidan más. Cualquier persona de los que estamos aquí, cuando hemos pasado cierta etapa vital, sabemos que el aprendizaje es muchísimo más complejo cuando pasas ciertas barreras vitales. Y todo lo que hayas aprendido en las primeras etapas de tu vida es lo que genera esos cimientos, tanto conductuales como emocionales, como incluso transitivos. Muchas gracias. Y una duda, yo no sé cómo trabajar el tema de que no repitan patrón, ¿sabes? Es decir, porque ves una niña, ¿no? Una adolescente que está con un chico y lo que decías, ¿no? El problema está en mí porque reproduzco, busco siempre el mismo tipo de patrón de relación, ¿no? Cómo me relaciono con los demás. Bueno, ya me he contestado, sí, nada. Ya está. Sí, que haya conciencia por parte de ella, ¿no? De, ostras. Esto tal vez yo creo que es una de las cosas más complicadas, ¿no? De esta generación que probablemente tiene como estos sentimientos egocéntricos muy alzados, ¿no? De yo os lo sé todo en esta vida, ¿no? Tengo 14 años, una persona de 40 o 50 me está diciendo que no es correcto el pensamiento y que todavía me falta tiempo o experiencia para poder finiquitar este tipo de pensamientos o incluso tenerlos solidificados, ¿de acuerdo?
¿qué pasa? Hay una ruptura, ¿no? Claro, yo tengo más habilidades que tú, porque tengo mayor acceso, porque tengo muchísima más información, tú perteneces a otra generación en la que se interpelaba que debías de actuar de una manera, pero claro, tienes que empezar a comprender que no importa la edad que tengas o la generación a la que pertenezcas, siempre hay una influencia que de alguna manera es como si yo me tiro en un río y tú te has tirado en otro. Los dos llevan una corriente y tú no puedes nadar contra ella. La única manera de nadar contra ella es darte cuenta que existe. Y esto es una de las cosas más complejas, ¿no? Cómo romper eso, ¿no? Darte cuenta de que no importa la generación que sea, a mi generación se le sometería a una cosa que probablemente se le ha exigido también en la tuya, pero se ha cambiado la palabra. ¿Dudas? Perfecto.